Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros José Carlos Alemán, CEO de Sila México. Mi querido José Carlos, gracias por conversar con nosotros. Sila es una plataforma inmobiliaria, una plataforma pues que a través de la tecnología, por supuesto, de la inteligencia artificial y de la manipulación de datos, te da justo eso, datos acerca del sector inmobiliario. Y hablan de Fibra Analytics, es un analytics de las fibras que, por cierto, hoy han estado muy golpeadas. Primero, cuéntanos cómo funciona y qué es, por favor. Claro que sí, Luis. Muchísimas gracias a ti y a tus escuchas. Justamente como lo planteas, somos una plataforma tecnológica que ofrece información y data al sector inmobiliario, principalmente el sector inmobiliario institucional. Dentro de la plataforma hay diferentes secciones, entre ellas esta que mencionas. Esta que mencionas para nosotros es importantísima porque finalmente tenemos toda la data histórica de los principales indicadores bursátiles o financieros con una combinación de los analíticos del real estate, es decir, de la parte de los ladrillos. Entonces, cuando combinas estos dos tipos de información, tienes una herramienta poderosísima para poder generar, digamos, una validación o preevaluación, o por lo menos para tener una fotografía de lo que ha sucedido y probablemente lo que va a suceder en el corto plazo, ¿no? Con estos fideicomisos. Específicamente con estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, que para quienes nos escuchan, bueno, son pues estas sociedades en las que justo a través de la figura del fideicomiso se pueden hacer inversiones, se pueden comprar acciones, José Carlos, y obviamente obtener rendimientos. Por un lado, la rentabilidad que pagan estas empresas, cuéntanos un poco cómo funciona, y por el otro lado, pues obviamente la subida o bajada, ¿no? También hay que decirlo, del precio de la acción. Regularmente, pues a diferencia de otras empresas, las fibras tienen este respaldo en inmuebles. Tenemos muchas, por cierto, en mi libro, Titanes Inmobiliarios, entrevisto a dos CEOs, al CEO de Fibra Monterrey y al CEO de Fibra 1, por cierto, Fibra 1, la primera en México, que hoy ya tenemos pues un nutrido número, todavía no tantas, pero hay que decir que son relativamente nuevas, ¿no? Tendrán de 2011, 2010 a la fecha, o sea, prácticamente una década, y en esa década pues ya han captado miles de millones de dólares, y te quisiera preguntar, ¿qué tan redituables son para los inversionistas? Fíjate que a mí me gustan mucho estos vehículos. Personalmente yo también invierto. Sin embargo, desde una perspectiva institucional, y por institucional me refiero a los principales inversionistas por monto, es decir, por valor, que son las Afores. Las Afores tienen posiciones, entre otros muchos dentro de sus portafolios, en las fibras. Hoy representan alrededor de un 2% las posiciones de las Afores en fibras. Sin embargo, evidentemente, la inversión institucional en este tipo de vehículos ha crecido a nivel global de manera constante en los últimos 5 años. En México, como tú dices, arrancaron en 2011 con la primera fibra y han venido adquiriendo un portafolio muy interesante de propiedades. En un principio, propiedades con mejores servicios. Después han ido un poquito diversificando los riesgos hasta tener de todo tipo para poder atender a diferentes sectores dentro de los varios que ya existen, ¿no? Industrial, retail, oficinas. Y hoy por hoy, bueno, se están planteando también algunos otros, no necesariamente en México, pero podemos ver data centers como activos importantísimos e interesantes para este tipo de fideicomisos, sobre todo en Estados Unidos, y en México no tendrá que ser diferente, pronto los vamos a tener. Como tú dices, funcionan de esa manera. Tú compras certificados, hay distribuciones cada determinado tiempo para los tenedores de estas acciones o certificados, y por supuesto, eso lo ves. Hoy está muy interesante este tema, Luis, porque esto lo puedes comparar, por ejemplo, con el famoso Net Asset Value, es decir, el valor neto de los activos ¿Y qué significa esto? Que a un mayor valor o a un mayor net asset value, ¿no? O descuento del net asset value, es más atractivo para inversionistas de largo plazo. Es decir, cotizan a descuento y por lo tanto a largo plazo puede ser muy bueno porque en teoría va a ir teniendo más valor. Oye, qué interesante, ¿no? La verdad es de que, a ver, es una figura, ya decía yo, novedosa. En Estados Unidos tiene mucho más auge y mucho más tiempo. Sin embargo, hay que recordar que también hay países de Latinoamérica, la mayoría, por cierto, en los que todavía no existe esta figura. Entonces, ¿por qué le da esta figura, José Carlos, certidumbre al inversionista? Ya decía yo que, bueno, porque tienen el respaldo en inmuebles y luego por esta habilidad que tienen en seleccionar y segmentar su portafolio, también en minimizar el riesgo a través de
pues realmente lo que está dejando hoy, por ejemplo, el sector inmobiliario industrial, una de las fibras que me llamaba mucho la atención, Fibra Monterrey, que básicamente tiene solamente industrial y que hoy es una de las más, de las que generan mejores rendimientos. Yo te preguntaría, ¿cuál es hoy el futuro que tú ves en el que van a invertir las fibras y de las que tenemos hoy en México, más de una docena, cuáles son las que están dejando mejores rendimientos de acuerdo a tus datos y en qué áreas están, por favor? Fíjate, definitivamente la parte industrial, aquellas fibras, como tú dices, especializadas en este sector, están teniendo pues distribuciones interesantes, ¿no? Payout ratios que hoy están haciendo sentido para los inversionistas. Sin embargo, el que algunas fibras estén siendo impactadas por esta situación económica derivada de la pandemia no significa que no sean atractivas. Al contrario, ¿no? Como juega la bolsa, y tú sabes muy bien este tema, Luis, cuando hay un descuento es mejor comprar para que este proceso de valor se vaya dando en el tiempo y sobre todo, como digo, para inversionistas de largo plazo, que es justamente los que invierten en su mayoría en este tipo de fideicomisos o certificados, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sector industrial hoy es un buen sector, ¿no? Definitivamente no son las fibras que están cotizando en descuento, por lo tanto, a lo mejor no hay un buen atractivo para aquel purista que se dedique a las inversiones bursátiles. Sin embargo, es un buen momento para invertir en el activo, ¿no? Viéndolos desde la perspectiva del real estate. Eso es lo que yo veo hoy. Las fibras que hoy están teniendo un portafolio, tienen un portafolio retail, oficinas, pues hay que tener un poquito de cuidado y ver detrás la data, y para eso es Sila, ¿no? Para ver qué está sucediendo a nivel de inquilinos, cómo se están moviendo, cuántos metros cuadrados dejan, y con ello empezar a tomar decisiones, porque no solo tienes que ver el descuento de la fibra en la bolsa, sino también tienes que ver qué está sucediendo con las rentas de largo plazo, ¿no? Eso evidentemente lo vemos todo en Sila, y con ello puedes tomar una mejor decisión sobre el activo en el que vas a invertir, sector o fibra. Es decir, tu aplicación pues te permite justamente ello, ¿no? Te permite determinar de acuerdo a las diferentes variantes en qué fibra invertir. Y yo pues nos queremos ahorrar la tarea, por supuesto hay que entrar a tu página, ahorita nos la comentas, pero ahorrémonos un poco la tarea, digo, de todos modos los invito a que entren, pero cuéntanos cuáles son las atractivas ahora y por qué. Pues mira, yo diría que cualquier fibra que hoy esté cotizando a descuento y por descuento y por ellas me refiero a las hoteleras, ¿no? O aquellas que tengan especialización en retail, hoy están siendo atractivas porque están cotizando a descuento. De las hoteleras, te puedo decir que están llegando a un descuento de casi el 70%, ¿no? Al tercer trimestre reportado del año pasado. Entonces, hoy, para inversionistas de largo plazo, yo no quisiera meterme en temas de aconsejar porque no soy analista, pero evidentemente ese es un buen momento para invertir en ellas porque seguramente van a incrementar su valor en el largo plazo, ¿no? Fibra Hotel sería una de ellas. Fibra Hotel, Fibra In, Fibra Shop, etcétera. No quieres que traigan un componente muy interesante en el tema del retail u hotelería. Y bueno, para los que nos están escuchando y viendo, tienen que entender que para comprar acciones de una fibra, pues basta ir a cualquier casa de bolsa, cualquier empresa financiera que justamente se dedica a ello y sin problema podrán hacerlo. Hay algunas fibras muy disruptivas, querido José Carlos. Fibra Storage, por ejemplo, que está solamente invirtiendo en mini bodegas. ¿Qué otras novedades ves en cuanto a fibras como esta? Pues mira, yo más que novedades en los sectores, hoy en México no se han dado muchos anuncios de hacia dónde se va a ir esta innovación, ¿no? Yo creería que los data centers van a ser un activo muy interesante para las fibras en el corto plazo. Desgraciadamente no hay información sobre comparables porque no se han dado transacciones institucionales para ese sector. Sin embargo, yo creo que va a ser muy atractivo en el corto mediano plazo. Venía una fibra el año pasado y creo que estás bien enterado de esto del sordo magdaleno. Evidentemente son riesgos que hay que tomar. Es un grupo muy fortalecido financieramente hablando y yo creo que a mí me sorprendió mucho, la verdad, una fibra especializada en retail cuando estaba pasando por un tema muy complicado. No se dio la colocación, pero seguramente están pensando cuál es el mejor momento en el corto o mediano plazo. Yo diría temas digitales, temas de data centers, posiblemente en un futuro cercano también el tema del multifamily institucional sea un activo en donde se van a albergar algunas de ellas, pero no veo mucho más diversificación. Pues querido amigo, de verdad siempre un gusto charlar contigo. Entonces, tu plataforma, ¿cómo entramos a tu página? Sila.com.mx, ahí pueden llegar y nosotros los cachamos desde ahí. Todas las redes sociales, sila.com, silamexico.com.mx están disponibles y por ahí nos pueden contactar también. Muchísimas gracias, Luis. Sila con doble I latina, hay que decirlo.
Correcto, SILA con doble I latina es Sistema de Información Inmobiliaria para Latinoamérica, esas son las siglas y exactamente, doble I latina. Pues querido José Carlos Alemán, director de SILA, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti, Luis, hasta luego. Al contrario, nosotros continuamos.